Creo hoy más que nunca, quizás también los tiempos que nos están tocando vivir no son tiempos fáciles. Creo, yo no me puse de acuerdo hoy día ni con las canciones, ni con lo que hemos leído, ni con lo que hemos dicho. Pero creo que el Señor también quiere transmitirnos a nuestra vida su palabra. Y estos tiempos, creo que una de las cosas que más el enemigo quiere atacar es nuestra intranquilidad. Quiere robarnos la paz. En esta humanidad, en la humanidad que vivimos en un mundo donde quizás el temor es lo que más abunda y lo que más se ve. Uno ve noticias, uno escucha, es siempre como que el temor anda ahí, ¿cierto? Como cuando éramos niños, ¿cierto? El cuco, ¿cierto? El cuco. El viejo del saco, no sé cómo le llaman, pero como que anda por ahí, ¿cierto? Mi esposa se casó con un cuco. Quizá usted también tiene un cuco ahí en su casa, pero lo que el Señor quiere es darnos paz. Hay una canción bien antigua, yo sé que ustedes y yo la conocemos, que habitualmente uno la canta esta canción cuando va a los velorios, cuando va a un funeral, porque uno siempre la proclama para otros. Dice: puedes tener paz en la tormenta, ¿cierto? Fe y esperanza, aunque no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. ¿Cierto? Mire, todos la cantamos, esta la sabemos. Yo les quiero decir que este es un himno que se escribió en 1974. Lo escribió un hombre que se llama Kirk Allen. Y él lo escribió después que su esposa y su hijo en el parto fallecieron. Ya no hay tanta paz. Esa es la verdadera historia de esta canción. Y Dios, aún en los momentos más difíciles que podamos vivir, Dios nos quiere dar su paz. Por eso esta canción, que ha sido traducida, cantada, dicha, proclamada, nos emocionamos, tiene este sentido: que Dios nos promete paz en la tormenta. Yo sé, porque a todos nos ocurre, les ocurrió a los discípulos, que a veces cuando uno va en la tormenta, ¿cierto? Como los discípulos cuando iban en esa barca y la barca se movía por la tormenta y vieron que Jesús apareció, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Porque creo que a todos nos pasa que cuando estamos en medio de la tormenta nos cuesta mirar a Jesús. Y pensamos que Jesús es un fantasma. Le pasó a los primeros discípulos, quizás te está pasando a ti. Quizás te puede pasar a ti. Que cuando estamos en medio de la tormenta, no vemos a Jesús, vemos fantasmas. Pero yo te quiero decir que Jesús sí está. Jesús está en medio de la tormenta. Por eso, paz en medio de la tormenta tú puedes tener. Le puedes decir al que está al lado tuyo: puedes tener paz en la tormenta.
Díselo con confianza, puedes tener paz en la tormenta. ¿Quieres decirle ahora al que está atrás tuyo, puedes tener paz en la tormenta? Dice la palabra del Señor en Juan 14, 27. Ahí la van a poner, ¿cierto? Ahí está. Juan 14, 27. Dice: les dejo un regalo, dijo Jesús, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esta es una de las promesas que Jesús no solo hizo a los primeros discípulos, sino que lo hace también a nosotros que somos discípulos, seguidores de Él. Dios quiere que vivas en paz. ¿Dices amén? Amén. Eso es lo que Dios quiere, que te venga a tu vida, a tu mente, no importando las circunstancias. Amén. Ahora, nosotros sabemos que todos nosotros podemos vivir tormentas. Los discípulos de la Biblia vivieron tormentas, ¿sabían ustedes? Sí. Pero yo veo que hay 3 tipos de tormentas que pueden existir en la vida de una persona. Las tormentas que nos metemos nosotros solos sin que Dios nos haya dicho que nos metamos. A veces vivimos tormentas porque nos hemos endeudado, porque hemos tomado malas decisiones. A veces vivimos tormentas porque no hemos cuidado nuestra salud, porque hemos sido porfiados, porque hemos sido llevados a nuestras ideas y después estamos en medio de una tormenta, en medio de problemas, en medio de dificultades por no obedecer a Dios, no escucharle o no preguntarle. Todos nosotros nos hemos metido en tormentas, en peleas que no teníamos que estar, ¿cierto? Y puede ser que la tormenta que tú estás viviendo hoy día es una tormenta que te metiste solo. Pero aún ahí, Dios quiere traer paz. Amén. Hay otras tormentas que el enemigo trae a nuestra vida. Que el enemigo quiere robar la paz o distraernos. Cuando los discípulos iban en una barca y Jesús estaba durmiendo y se levantó una tormenta, ¿cierto? Y los discípulos estaban ahogando y clamaron a Jesús y Jesús se levantó y ¿qué hizo? Reprendió la tormenta. Esa no era una tormenta enviada por Dios, porque el enemigo no quería que llegaran al otro lado. Porque ¿qué ocurrió en el otro lado? Uno de los mayores milagros que describe la Biblia, que un hombre que tenía una legión de demonios fue liberado. Un hombre que nadie se le acercaba. A veces el enemigo puede levantar tormentas para que tú no llegues al otro lado, para que tú no llegues al lugar donde Dios quiere llevarte. El enemigo puede levantar tormentas que impiden que tú veas. Pero yo te quiero decir que Jesús va en la barca contigo. Amén. Jesús va en la barca contigo. Amén. Amén. Y aunque el enemigo levante la tormenta, Él va contigo. Amén. Gracias, Señor. Y hay otra tormenta que a veces el Señor quiere que pasemos. Son tormentas cuando Dios nos dice y nos dice, anda. Él les dijo a sus discípulos después que dio el sermón del monte, les dijo, crucen el lago, crucen al otro lado. Y en medio del lago se levantó esta gran tormenta. Pero Jesús no los dejó solos. Dice que Él caminó por el agua, ¿cierto? Y fue hacia ellos. Ahora Pedro quería hacer lo mismo. En público él quería, Señor, yo quiero caminar en medio de esta tormenta. Lo único que Pedro se olvidó de algo que hizo Jesús en secreto antes de caminar. Dice que él fue a orar y después caminó.
Pedro quiso caminar sin orar. No podemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos en público, hay que hacerlo primero en lo secreto. Por eso el Señor dice que tomados de su mano, nada, ninguna tormenta nos va a hundir y nos va a ahogar. Amén. Y aunque Pedro quiso salir y vio la tormenta, ¿qué pasó? Sacó los ojos de Dios y ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Señor, ayúdame. Y el Señor sí lo ayudó. Y se calmó toda la tormenta. Dios quiere tomar tu mano, hermano. Amén. Dios quiere traer de verdad paz. Él dice, no se angustie, no se turbe el corazón de ustedes, no se angustie tu corazón, no tengas miedo. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del alma. En el alma están las emociones, nuestra mente. No está hablando del corazón que late, está hablando de aquí, de nuestras emociones. Entonces cuando te dice, no se angustie tus pensamientos, no tengas miedo, no te turbes. Es una promesa que el Señor nos ha dado. Tenemos que reconocer que hay algunos que viven en temor, a veces secretamente. Quizás aquí en medio de nosotros hay algunos que quizás secretamente tienen estas luchas con el temor, que a veces aparece, que a veces desaparece. Pero yo te quiero decir, hermano y hermana, que esta fue una de las razones, por no decir la razón, pero es como una de las causas y razones para los cual vino Jesús. De hecho, aún antes de nacer, cuando el profeta, bueno, era un sacerdote, no era profeta, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, proclama en Lucas 1 quién sería el Mesías. Él dice que él vendría a traer paz. Esa era su razón, la profetizó. Paz en la mente y en el corazón. Y él dice que todos los días traería esa paz. Amén. Así que hermanos y hermanas, Él quiere que vivamos todos los días en paz. Amén. Y con paz. Aleluya. Amén. Esto es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Dormir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Amén. Y si el Señor en este tiempo que hemos estado ayunando me pone esta palabra, es porque creo que algunos de ustedes no la están pasando bien con esto de la paz en su mente. La palabra de Dios, uno de los nombres que le da a Jesús es el príncipe de paz. Cuando Jesús nació y lo fueron a ver los pastorcitos, dice que se aparecieron ángeles. ¿Y qué les dijeron? ¿Qué cantaban esos ángeles? ¡Paz en la tierra! El evangelio que nosotros creemos, el evangelio de Jesús, uno de sus nombres es el evangelio de la paz. Amén. Y Jesús mismo dijo, en mí tendréis paz. Dice Juan 16:33. Por eso, cuando nosotros hablamos de la esencia de la buena noticia o la esencia del evangelio, no podemos descartar esta promesa. Porque no es solo sentir paz, porque muchas veces nosotros creemos que tener paz puede ser tener una cuenta llena de mucho dinero. Y pensamos que eso va a dar paz. Y a veces eso no da paz. A veces pensamos que, no sé, que mi esposa y mis hijos estén todos conmigo al lado, lleno. Y a veces puedo estar lleno de gente y no tener paz. Por eso la esencia del evangelio es la paz.
es vivir en paz. Dice Hechos, capítulo 10, versículo 36, que ahí está. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Esta es la esencia también por qué vino Jesús a proclamar. Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. De la paz. De la paz. Y por eso también en 2 de Tesalonicenses 3:16 dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo. La misma palabra anterior. Y esto es lo que el Señor quiere. Yo parece que aquí me equivoqué. Repetí la misma cita. ¿Quién me puede leer ahí? No, esa no es la cita. Te equivocaste, Pochayel. No, me equivoqué yo. ¿Quién puede leer 2 de Tesalonicenses 3:16? Porque es la oración de Pablo. Dice: que el Señor de paz les conceda su paz siempre, en todas las circunstancias. Que el Señor sea con todos ustedes. Que el Señor de paz les conceda paz en todo momento. Pablo oraba también por la iglesia, para que el Dios de paz que nos concediera Paz. le puedes decir al que está al lado tuyo, al otro lado ahora: el Dios de paz te conceda paz. Y cuando Dios dice esta promesa, Él está diciendo paz en todas las circunstancias. Entonces, mi pregunta para ti: ¿tú tienes paz en todas las circunstancias? Porque esta es la promesa y a lo que Dios ha venido, a darnos paz en todas las circunstancias. Así es. Cuando yo busco en un diccionario, cuando uno busca la definición de paz, es interesante cómo se define la paz. Porque aquí podemos entender qué es paz. Paz es contentamiento interior. Paz es calma interior. Paz es serenidad. Paz es tranquilidad. Paz es vivir libre de todo conflicto. Paz es estar en quietud. Paz es tener un espíritu no perturbado. Amén. Eso es tener paz. Nosotros a veces decimos tenemos paz, pero a veces esto no está en nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, hoy más que nunca el mundo tiene que ver esta paz. Hoy más que nunca el mundo tiene que conocer esta paz. ¿Y dónde la verá? ¿Por medio de quién la verá? La iglesia. Nosotros hemos sido llamados a anunciar este evangelio de la paz. Pero yo no puedo anunciar el evangelio de la paz si no tengo paz, pues. Si vivo en conflicto, si vivo en angustia, ¿cómo voy? Si ando desesperado. Si mis problemas muchas veces quizás en el hogar, en mi matrimonio, son porque no tengo paz, ¿cómo voy a anunciar a otros la paz? Porque ve que esto no es como cuando nosotros íbamos bueno, los que venimos del mundo católico, no es solo decir la paz, démonos la paz, dese la paz ahí con el que está al lado, la paz. Y todos se dan la paz, pero esto no es solo decir la paz. Y lo digo no lo digo para burlarme de la misa, no estoy haciendo eso. Lo digo porque muchas veces pensamos que solo decir la paz es como arte de magia, paz.
nosotros también decimos, no, el príncipe de paz. Pero tienes paz. Vives en paz en toda circunstancia. Aun cuando las cosas están difíciles. Yo sé que todos nosotros en nuestra humanidad lo primero que viene es la angustia. Algunos de nosotros, como yo, la angustia se transforma en enojo. A veces en arrebatos de ira, en contestar mal, el tono de voz. Pero el Señor dice que la paz trae quietud, trae calma, trae un espíritu sereno, no perturbado, que descansa en paz. Algunos dicen porque, yo descansé en paz porque roncó toda la noche, pero no necesariamente el que ronca o el que pone la cabeza, porque a veces cuando uno está cansado, duerme así. Cuando uno está borracho, también duerme así. O sea, no tiene mucho que ver el que dormáis seco, que estés en paz. El paz es algo interior. Y es algo que cuando vivo, cuando me levanto, mi primer pensamiento, ¿qué tienes? Por eso el deseo del Señor para nosotros, lo que va a cuidar nuestra mente y nuestros corazones, es la paz. Amén. Dice Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Espero que no te haya equivocado, Chayela. Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es el deseo de Dios. Dios dice, mira, vas a tener quizás angustia, vas a tener dificultades, vas a tener quizás algunas preocupaciones, pero ocúpate primero orando, diciéndole a Dios lo que necesitas, pidiéndole y dándole gracias. Y este Dios de paz es el que nos cuidará. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta del millón: ¿cómo podemos obtener paz? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo tú y yo obtenemos paz? Primero, dos cosas básicas. Primeramente, es imposible tener una paz verdadera y genuina sin Cristo. La paz verdadera y genuina no se busca en otras cosas. Todo lo demás se puede ser espuma, fantasía. Yo, no sé, me gané un premio, que tengo paz, tengo felicidad, pero eso se acaba. Mire, me siento bien, regio, joven, con fuerza. Eso se acaba. Dice, todo se acaba, todo tiene su tiempo. Pero hay una cosa, y que no es una cosa, en realidad es todo, que nunca se acaba, que no se desgasta, que es Cristo. Amén. Amén. Así es. Cristo no varía, no cambia. Por eso decíamos y proclamábamos aquí, no porque solo era emoción, sino Él no fallará. Amén. ¿Por qué decimos que Él no fallará? Porque Él no falla. Yo le puedo fallar a mi esposa me puede fallar a mí, yo le puedo fallar a mi hijo a mí. Yo les puedo fallar a ustedes a mí. Los presidentes nos fallan, los jefes nos fallan, las empresas. Bueno, uno, ¿cierto? A veces pone confianza en tantas cosas. Los humanos fallamos. Pero hay uno que nunca fallará. Así es. Él no lo hará. Por eso estábamos cantando, Él no lo hará. Entonces,
para tener esta paz verdadera. ¿Y cómo obtenerla? Es con Cristo, que Cristo sea real todos los días de nuestra vida. Dice Efesios 14 que Él es nuestra paz. Amén. Dice Efesios 2:14, Él es nuestra paz. No hay otra paz. Por eso nosotros en estos días que hemos estado y que hoy día empezamos orando aquí en el culto, los puntitos de oración, hay dos puntos que decimos que Dios abra nuestros ojos y abra nuestros oídos para escucharle, para conocerle, para saber que Él está con nosotros, porque necesitamos esta revelación. Necesitamos. Porque cuando Él viene, nosotros decimos cuando Él está, todo cambia. Pero sobre todo cuando Él viene, hay paz. Entonces yo puedo concluir que a veces, cuando nosotros no estamos en una paz verdadera, es porque nos falta Cristo. Así es. Y no es que quiero aquí ni acusar ni condenar a ninguno de ustedes, ni yo mismo me condeno, no quiero eso. Dijimos que el Señor en este tiempo nos está llamando a bendecir. Pero también tengo que decir que si yo en algún momento me siento angustiado, tú, perturbado, inquieto, con temor, es porque me falta Cristo, me falta más de Cristo. Y yo cuando tengo esto tengo que rápidamente decir, stop, estoy en una tormenta, tengo que ver a Cristo, no tengo que pensar que es un fantasma, que no está. Porque sí Él está. Amén. Y Él me quiere tomar de la mano. Así es. Por eso, cuando nosotros nos apartamos de Él, y podríamos definir qué es apartarse de Jesús. Algunos piensan que apartarse de Jesús es no venir más a la congregación, es no más ir a la iglesia. Algunos piensan que apartarse de Dios solo decir, ay, ahora voy a ser un pecador. Sí, eso definitivamente es apartarse. Pero a veces podemos venir a la congregación todos los domingos, podemos ir a una iglesia en casa, podemos reunirnos, pero igual estar apartados del Señor y no saberlo. Porque estar apartados del Señor es andar en nuestros propios caminos. Y cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, solo esto va a producir miedo e inseguridad. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros hacemos nuestra propia opinión. De hecho, el pueblo de Israel, todos saben la historia de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y pasaron y cruzaron el mar, ¿cierto? Y Dios lo hizo pasar por tierra seca. Pero Dios también les dio mandatos. Y Él les dijo, miren, si ustedes me obedecen, esto recibirán de bendición. Ahí en Deuteronomio 28 sale. Pero también les hizo una advertencia. El día que ustedes caminen en sus propios caminos, el día que ustedes hagan su propia voluntad, y aunque vayan a la iglesia, aunque se congreguen, aunque lleven 40 años, 50 años, que digan que son cristianos, pero hacen su propia voluntad, una de las cosas que vendrá a su vida es angustia y temor. Esa es la consecuencia también de la desobediencia. Y lea conmigo aquí en Deuteronomio 28, 65 y 66, que quizás después usted puede leerlo completo, pero dice, en estas naciones, esta es la advertencia que le hizo al pueblo de Israel, en estas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida, debido a las visiones que tendrás y al terror que se apoderará de ti. Dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche, y en la noche, si tan solo fuera de día. Bueno, dice muchas cosas más, pero una de las cosas que se caracteriza
y que advierte al pueblo de Israel que la desobediencia trae temor, terror, Así es. angustia, podríamos decir hasta pesimismo. Por eso, hermanos, la paz se obtiene en Cristo. Amén. La paz se obtiene en Cristo. Amén, Señor. Y si este evangelio es el evangelio de la paz, si este es el deseo que tengamos paz, no podemos estar sin Cristo. Y cuando digo sin Cristo, vuelvo a insistir y lo repito y siempre lo estoy repitiendo, que no es solo congregarse, que no es solo decir yo soy cristiano o que vengo a una iglesia. El apartarse de Cristo es cuando yo hago mi propia voluntad. Así es. Y el estar en Cristo es cuando hago la voluntad de Él, cuando quiero ser enseñado por Él. Por eso también uno de los puntos de la oración es: Señor, yo quiero tener un corazón de discípulo, Así es. que oye tu palabra y la hace, que vive por fe y no por vista, que vive por la verdad y no por las emociones, Amén. que lo que escucha procura practicarlo. Eso es lo que trae paz. Amén. Y lo segundo, la paz verdadera es el resultado de nuestra fe, de que fuimos perdonados, justificados y reconciliados por medio de Jesús, que ya no vivimos para nosotros, sino que somos de Dios, que estamos seguros en Él. Cuando yo tengo esta convicción, que yo fui perdonado, que yo vivo por fe en esto, que Dios me perdona, que Dios me justifica, que Dios me reconcilia, ¿quién me conmoverá? Nada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nada. Acúsenme. Nada. Tengo un abogado. Amén. Acúsenme. Eso es. Por eso el vivir confiado también tiene que ver con fe. ¿Pero fe en qué? En lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Amén. Y ahora lo que Él hizo por mí, entonces ahora yo soy de Él. Por eso me entrego a Él, por eso vivo en Él. Por eso yo soy la ofrenda. Así es. Por eso para que venga paz, Cristo tiene que ser todo. Amén. Cantábamos ahora una canción: poderoso Dios, mi alma clama por ti. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para el ratito? No, para siempre, para todos los días. Cuando yo digo mi alma clama, ¿sabes lo que estoy diciendo? Mis emociones claman por ti. Mis pensamientos claman por ti. Porque cuando tú vienes con tu poder, a mis pensamientos traes paz. Amén. A mis pensamientos, a mis emociones, las aquietas. Se va el temor. Amén. Mi alma clama por ti, poderoso Dios. Amén, Señor. Si yo clamo por Él, es para eso. Es para que Dios me dé su paz. Por eso vuelvo a repetir e insistir que la paz verdadera es mi fe, es mi confianza en lo que Jesús ha hecho y hace. Amén. Y que ya no vivo yo para mí. También cantábamos: porque de Él, y por Él, para Él son todas las cosas. Amén. Así es, Señor. ¿Y qué mayor cosa que nosotros? Así es. Cosas Amén. somos de Él, para Él. Y cuando yo entiendo esto, yo puedo estar seguro, puedo estar confiado, porque ya no me pertenezco, porque nada me pertenece. Entonces el que me defiende es Él. ¿De quién son las cosas? Cristo, de Cristo. Pero cuando yo me tengo que defender, cuando yo tengo que hacer algo, es porque todavía creo que son mías, que aún yo soy mío.
yo estoy en el centro, no va a haber paz. Así es. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. ¡Qué maravilloso! Y también quiero decirle y leer otro, Colosenses 3:15, que dice, y la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén. Este es el ministerio de la iglesia. Que vivamos en paz y que la paz gobierne nuestros corazones. La paz gobierne, que mis decisiones que yo tome sean en paz. Por eso una de las cosas cuando me dicen, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo sé que Dios me está guiando? La paz. Si no hay paz, no es de Dios. Eso es. Pero eso es más claro que mirar debajo del agua. Pero algunos miran debajo del agua turbia. No es claro mirar debajo del agua turbia. Si no hay paz, no es, yo te lo puedo firmar aquí, no es de Dios. Así es. Porque la paz es la que tiene que gobernarnos. Amén. Y por eso uno dice, tenemos que orar. Por eso tenemos que decir, bueno, para tomar decisiones, ¿qué tengo que hacer? Primero, orar. Y que haya paz, no que haya emoción, porque a veces uno dice, me emocioné. Y la emoción, pero no, la emoción no es paz. La emoción es una emoción. La paz no es emoción. Por eso, cuando yo te definí lo que era paz, eso es paz. Porque si fuera así, entonces, cuando hay otras cosas, podríamos decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? Pero Dios quiere que vivamos en paz. Amén. Que seamos un pueblo de paz. Amén. Que nos llamemos pasita. Que nos llamemos shalom. Paz. Que ese sea nuestro nombre. Que ese sea nuestra característica. Y concluyo con esto. Me iba a tirar una talla, pero me la di. Pues el pastor nos va a dejar el día a todos con paz. Está terminando rápido. No sé, estamos terminando temprano. Parece que hoy día cantamos menos, pero... Dice 2 de Pedro 3:14. Dice, para que lo leas. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz con Él, sin mancha e irreprensible. Este capítulo, el contexto de 2 de Pedro, capítulo 3, habla de lo siguiente. Dice que algunos empezaron a decir, como en estos tiempos, que el Señor retarda su promesa de venir a buscar a su iglesia. Que el Señor retarda el venir. Cuando decimos Cristo viene, esto, ya en el primer siglo ya decían, ¿y dónde está Cristo que no ha venido? No tendrá, no sé, no tendrá el Google Maps, no tendrá el Waze que no se ha perdido. Pero Pedro dice, no es que Dios retarda su promesa como algunos piensan, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas son las palabras de Pedro. Pero una cosa sí advierte, que cuando Cristo vuelva, seas hallado en paz. Ser hallado en paz. Este es nuestro mayor desafío.
que aún en medio de circunstancias difíciles, en medio del ruido, del caos, del tumulto, de las distracciones, del bullicio, en medio de dificultades reales, porque como hemos dicho, uno no inventa los problemas. Es cierto que a veces uno sí se mete en los problemas, y ya expliqué, meterse en las tormentas. Pero aún en medio de todo esto, Dios quiere que tengas paz. Amén. Él quiere darte paz en la mente y en el corazón. Amén. Y eso significa el Evangelio, Así la buena noticia, Amén. el Evangelio de la paz. Ponte en pie. Amén.